Un oasis inspira viaje, reposo, descanso, agua, árboles, naturaleza, refugio, encuentro interpersonal, convivencia de gentes y lenguas, paz. Así es descrito un oasis por una viajera. Y con estas palabras os saludo a todos los que nos estáis visitando en este oasis virtual en medio del desierto que a veces es la vida. Y comenzamos con una nueva conversación desde el desierto y hoy tenemos como invitada a Karen Prevost. Hola Karen. Hola Eva, qué bueno estar contigo. Pues muchas gracias, Karen, por estar aquí en este oasis. Personalmente nos hemos visto solo una vez, pero una amiga me habló muy bien de ti y sí que he podido escucharte en algunas grabaciones que tienes por internet. Y bueno, como os habréis dado cuenta, tu apellido no es muy español, así que quizá a modo de presentación, pues nos puedes contar un poco quién eres y cómo es que has llegado a estar en España. Con mucho gusto. Pues mi marido Kevin y yo llegamos a España hace 35 años y todos nuestros hijos nacieron aquí en España, crecieron aquí en España y aunque, bueno, actualmente todos viven en los Estados Unidos, están trabajando allí, tienen sus familias, pero nosotros en un principio llegamos aquí a España como misioneros. Y sé que el concepto de misionero tradicionalmente es alguien que va a un país pobre para dar ayuda humanitaria. Y eso es una obra muy importante y se hace en muchos lugares. Pero también hay otras maneras de servir como misioneros, como por ejemplo pastorear una iglesia o ser un maestro, profesor, como nosotros hemos sido en nuestro tiempo aquí en España. Y a lo mejor lo puedo explicar un poco más con mi propia historia. Muy bien. Eh, Cuando yo estaba creciendo, pues crecí en una familia religiosa, íbamos a la iglesia todos los domingos y yo como todos intentaba ser una buena persona. Intentaba ser buena hija, buena estudiante y todo lo demás. Pero aún jovencita me di cuenta que no lo conseguía. Y lo pensé así, si proyectara mi vida en una gran pantalla para que todo el mundo lo viera, pasaría una vergüenza tremenda, porque había cosas que yo había hecho cuando pensaba que nadie me miraba, coger cosas de una tienda sin pagar, copiar en un examen. Yo sabía que había engaño en mi corazón, que había contado mentiras, había deshonrado a mis padres. Y yo vivía para mí misma, era egoísta, orgullosa. Y la verdad es que me di cuenta que así no podía entrar en la presencia de un Dios santo y puro. Y entonces, cuando yo tenía 14 años, una mujer me estaba explicando algo que nunca había escuchado en todos mis años yendo a la iglesia. Y era lo que realmente Cristo vino para hacer. No era un cuento, no era para empezar una nueva religión. Él cuando estaba muriendo en la cruz estaba pagando por mí, por las cosas que yo había hecho mal, por mis ofensas contra Dios. Y que cuando resucitó demostró que sí tenía el poder, la autoridad de pagar, de declararme inocente, de cambiar mi corazón, ofrecerme perdón. Y con los 14 años yo reconocí que lo necesitaba. Yo necesitaba ese corazón limpio. Entonces hablé con Cristo aquel día y dije, Señor Jesús, perdóname por tantas cosas que yo he hecho mal, cosas que te han ofendido. Yo quiero un corazón limpio. Yo quiero ser perdonada. Yo quiero vivir para ti en vez de para mí. Y aunque quizás por fuera la gente mirándome no vio algo, un cambio instantáneo, pero algo pasó en mi corazón aquel día. Yo supe que yo era perdonada. Y yo supe que cuando me toque estar delante de Dios como juez, que Él podía abrir las puertas del cielo de par en par, no porque yo fuera buena ni perfecta, sino porque Cristo había pagado por mí. Él estaba en mi vida
y yo iba con él y él me podía llevar a entrar en la presencia de Dios en el cielo. Y desde entonces nunca lo he dudado. Siempre lo he tenido esa seguridad. Entonces me transformó tanto que yo quería ayudar a otras personas a tener el mismo encuentro con Cristo que yo tenía. Y eso es lo que nos llevó a España, porque el motivo principal para un misionero es presentar a Cristo y cómo Él puede transformar vidas. Y es lo que intentamos hacer, nos hemos dedicado a hacer aquí en España. Ujú. Qué bien, Karen. Y me parece muy interesante porque por aquí en España se suele decir que todo el mundo es bueno. Entonces, si todos somos buenos, ¿qué necesidad tenemos de un Salvador, no? Pero fíjate que tú decías que con 14 años tú ya sabías que frente a un Dios que sí es bueno, nosotros quedamos muy por debajo, ¿no? Y yo creo que a muchas personas le cuesta trabajo reconocer que si nos mirábamos en nuestro corazón, ha sido muy gráfico eso que has dicho, si se viera en una pantalla cómo somos por dentro, y vamos a ser honestos, y ahora que somos adultas, más todavía, ¿no? Cuántas cosas hay en nuestra vida que no están bien y que no somos buenos y que necesitamos un Salvador. Muchas gracias por haber compartido cómo tú tuviste este encuentro personal con Cristo, ¿no? Y experimentaste su perdón. Y has dicho que hace 35 años viniste a España. No sé si has vivido en diferentes lugares, ¿dónde estás ahora mismo? Pues sí, hemos vivido en 4 ciudades diferentes en este país tan hermoso. Empezamos en Barcelona y allí nació nuestro primer hijo, Andrés. Luego estuvimos 2 años allí aprendiendo el idioma, la cultura, ayudando a otras personas en ese tiempo. Luego pastoreábamos una iglesia en Ronda de Málaga, una ciudad preciosa, y allí nacieron Lisa y Daniel. Y fueron tiempos maravillosos, aprendiendo mucho la cultura. Y luego pastoreamos también otra iglesia en Alcoy de Alicante. Estuvimos allí 9 años. Y ya no habían nacido más hijos, ya nos plantamos con 3. Faltó. Y luego aquí en la zona de Madrid llevamos pues 14 años. Y durante ese tiempo yo también he dado clases como profesora en un colegio cristiano en Camarme de Esteruelas, donde se graduaron mis hijos Lisa y Daniel. Y actualmente estamos colaborando con un ministerio que se llama On the Red Box, en español En la Caja Roja, que es un ministerio de evangelismo. Nos dedicamos a la oración, el evangelismo y la formación, o sea, de ayudar a los que siguen a Jesús a poder compartir su encuentro con Jesús con otras personas. Entonces, pues tenemos la sede en la Puerta del Sol y allí pues salimos, antes de la pandemia salíamos, pero también tenemos una sala de oración donde intercedemos por España, por otros países, por el mundo. También tenemos una escuela online donde enseñamos a la gente no solamente a salir al aire libre para compartir a Cristo, sino en cualquier momento, en cualquier lugar, con vecinos, con familia, con colegas del trabajo, del colegio, en muchas maneras. Ahora mismo es mucho por internet, por las redes sociales, porque no tenemos el mismo contacto con personas fuera de la casa. Así que, pero la gente, sobre todo en estos días, necesitan escuchar lo que Cristo puede hacer en sus vidas. No solamente el perdón, sino la paz que tantos anhelamos en este tiempo. Y es un tiempo muy importante para poder compartir con otras personas. Entonces, es para todos, es para todos. Qué bien. Sí que conozco este ministerio de la Caja Roja, que es como le solemos llamar, ¿no? Y si alguien se pasa por la Puerta del Sol, cuando ya estéis en la fase que se pueda volver a salir, pues es muy bonito ver que allí, en medio de ese bullicio de gente, hay gente como vosotros que os ponéis y a viva voz
proclamáis el Evangelio, la buena noticia de la salvación en Jesús, con esa sencillez y tan quitado, no sé, de religiosidad, porque es simplemente compartir, ¿no? Lo que Jesús dijo, porque Él vino, y es muy bonita la labor que tenéis, y invito a la gente a que se pueda, si teclea en Google, la caja roja, pues va a salir, ¿no? En la Puerta del Sol, incluso sé que tenéis vídeos de las canciones y de las Sí. reflexiones, ¿no? que hacéis allí en la Puerta del Sol. Y también tenemos un curso online que es gratuito. O sea que cualquier persona puede conectar ontheredbox.com o en lacajarroja.com y pueden ver los vídeos gratuitamente, hacer cursos, recibir herramientas como para compartir tu historia personal con Cristo en 2 minutos, como llevar una conversación a base de preguntas para ayudar a otras personas a tener ese encuentro con Cristo, cómo usar mensajes ilustrados, que es compartir el Evangelio con un objeto, con una historia, una manera sencilla, clara. Son herramientas que todo el mundo lo puede usar. Y así que están disponibles para los que quieran. Y Karen, tú has dicho que tú le pediste perdón a Jesús por tus pecados. Como sabemos, los cristianos creemos que Él murió en la cruz para perdonarnos nuestros pecados. Él pagó el precio que nuestra culpa tenía que ser pagada. Pero a partir de ahí, ¿qué lugar ha ocupado la Biblia en tu vida? Porque en estas conversaciones del desierto, una pregunta que yo siempre le hago a las personas que pasan por aquí es cómo es su tiempo de lectura de la Biblia. Y también aprovecho para preguntarte qué es algo que hayas aprendido, sobre todo en este tiempo de confinamiento, algo que hayas recordado o que hayas meditado. Cuéntanos un poco cómo es tu relación con la Biblia y con ese tiempo de conocer más a Dios a través de su palabra. Sí, con mucho gusto, Eva. Pues yo soy una persona que me gusta mucho escribir, así que tengo por las mañanas es cuando me pongo en tiempo con Jesús. Entonces tengo mi Biblia en una mano y un cuaderno en la otra mano con un boli y allí voy apuntando. Mientras estoy leyendo, voy apuntando las cosas que saltan a mi corazón, que me tocan. Y luego los apunto y empiezo a profundizar, a meditar y cómo puedo aplicar esto a mi vida. Y lo que me ha tocado mucho en estos meses, incluso antes de esta pandemia, que he estado leyendo mucho en los Salmos. Y los Salmos es un libro poético y describen mucho a Dios en términos muy visuales, que me encanta. Por ejemplo, ahí habla mucho de Dios como una roca fuerte, como un refugio, una torre, un castillo, una fortaleza. Entonces, a principio de esta pandemia, yo pensaba que como el mundo está siendo sacudido y muchas cosas están cayendo. Cosas en que confiábamos antes, la economía, el gobierno, los planes que teníamos, el trabajo y muchas cosas en que confiábamos, pues ya no son iguales. No podemos confiar en ellas como antes. Pero en esos momentos yo pensé, hay algo que no se sacude, hay algo que no se mueve. Y es Dios mismo, nuestro creador. Él no cambia, Él es fiable, Él es fuerte. Entonces yo me imaginaba corriendo a entrar en ese castillo que es Él, es Dios, es Jesús. Él también se llama la roca de nuestra salvación. Un lugar seguro, un lugar de protección, un lugar de provisión. Pero el castillo está allí y las puertas están abiertas para todos. Pero igual que en los tiempos medievales, cuando venía un enemigo y la gente, ¿qué tenía que hacer para protegerse? Tenía que acudir al castillo, correr, entrar en el castillo para recibir esa protección. Eso es nuestra parte, de correr hacia Dios, hacia Jesús. Pero lo que pasa es que en el castillo tenemos que dejar atrás
las cargas que llevamos, el pecado que nos tira para abajo, dejar todo eso a la puerta y entrar a la presencia de Jesús. Y allí encontramos ese refugio, encontramos la protección, la promesa de provisión y la paz que tanto necesitamos en estos días. Así que esa promesa está para todo el mundo, pero nos toca a nosotros ir allí, confiar en Jesús, dejar fuera el pecado, dejar atrás esas cosas y confiar en Él para llevarnos a un buen lugar y para protegernos. Y eso es lo que me ha hablado mucho en estos días. Pero también es una palabra una promesa para todos. Karen, y yo estoy pensando, si hay alguien que nos está viendo ahora mismo y que dice, yo quiero tener esa paz, yo, o yo confío en el Señor, en Dios, pero no lo veo cerca, no lo sienten cerca de ellos mismos, ¿qué recomendación le harías? ¿Qué tiene que hacer alguien que dice, yo quiero ese castillo, yo lo necesito, se me está tambaleando todo? Sea que esta crisis, primero sanitaria y ahora económica, está moviendo nuestros fundamentos, ¿no? Y si hay una persona que dice, es que yo veo que mi vida está vacía, o donde yo pensaba que había puesto mi confianza, no, ni siquiera a veces las relaciones nos satisfacen, dicen que esta crisis va a poner de manifiesto pues muchos divorcios, de gente que se da cuenta de que sus relaciones no estaban bien, cuando estábamos saliendo y entrando pues se podía disimular, pero si hay alguna persona que nos está viendo ahora mismo y que dice yo quiero esa paz de Dios, yo quiero ese perdón, yo quiero ese refugio, aunque no sepa muchas cosas más, ¿qué le dirías a una persona que te dijera eso, Karen? Sí, es muy buena pregunta, Eva. Pues yo lo veo como un camino, que todos empezamos yendo por nuestro propio camino, pensando hacer las cosas como nos parece mejor, como me da la gana, pero llega un momento que nos damos cuenta que vamos mal encaminados. Porque, ¿qué pasa? Cuando cogemos nuestro propio camino, estamos dando la espalda a Dios, yendo por nuestros placeres, nuestros deseos, diciendo a Dios, allá tú, yo decido lo que yo quiero hacer. Entonces le damos la espalda. ¿Qué pasa? Y espero que en este tiempo mucha gente se dé cuenta que su vida va mal encaminada. Pues cuando nos damos cuenta es como ir en el metro. Si hemos ido en la dirección opuesta, tenemos que tomar una decisión. Tenemos que parar, bajar de allí, dar la vuelta y empezar a correr hacia Jesús. Y decir, yo dejo atrás el pecado, las cosas que me han separado de Dios, que me han tirado por otro camino. Ese camino termina mal, termina en el infierno. Y es un camino que hemos escogido. Así que tenemos que decidir, no, yo no quiero seguir ese camino. Tiene un mal fin. Yo doy la vuelta, dejo atrás esas cosas y cambio de dirección. Eso se llama arrepentimiento. Corremos hacia Jesús y decimos, perdóname, cámbiame. Yo quiero ir contigo, porque Cristo te va a llevar a un buen lugar, a un buen destino. Así que es dejar de seguir tu propio camino, dar la vuelta, arrepentirse y correr hacia Jesús. Y Él te va a llevar, Él te va a proteger. Así que no tenemos mejor compañía. Pues sí, la verdad es que aquellos que ya hemos hecho eso, darle nuestra vida a Jesús, no lo cambiamos por nada. La vida sigue siendo difícil para todos, pero ahora tenemos su compañía, su presencia, su paz. Muchas gracias, Karen, por este tiempo y de verdad ha sido un placer hablar contigo. Ahí queda en la página web los recursos que tú nos has dicho. Es On the Red Box, ¿no? En la caja Sí, roja, yo sé que poniendo en la caja roja también te sale en Google todo sí, exacto. lo que has compartido. Y si hay alguien que ha llegado hasta este punto de la entrevista, que tiene dudas, que no sabe cómo está su vida en relación con nuestro Dios creador, que nos ama y que no solo quiere ser nuestro Dios creador, quiere ser también nuestro Dios salvador, que acuda a aquella cruz donde Jesús murió, que corra hacia Jesús. Pues muchas gracias, Karen. Un placer. Y bueno, Gracias por para la terminar, invitación. sí, di.
Gracias por la invitación, ha sido un placer poder hablar contigo. Muy bien, pues como siempre termino, suelo recomendar a las personas que pasan por estas conversaciones desde el desierto, les recomiendo pues que cojan su Biblia, sea en papel, sea en formato digital, o móvil, que ahora hay de todo, y que vayan a la Biblia, que vayan y la abran. Yo suelo recomendar que vayan a los evangelios, donde está la vida de Jesús, su enseñanza, y que conozcan a Jesús de una manera personal, que se puedan acercar a cuando él andaba por el camino y enseñaba. Pues podemos tener ese encuentro con él a través de su palabra. Así que esperamos volver a encontrarnos. Yo solo digo que cuidaos mucho y que la paz de Dios guarde vuestros corazones. Hasta otra. Amén.